Hola, nosotros somos el grupo número 3 y hoy vamos a hablarles sobre los bifosfonatos y procedimientos odontológicos. El grupo está compuesto por Mariana Cuellar, Manuel Enríquez y mi persona, Valeria González. Esta la tabla de contenido, lo que vamos a ver en la presentación. Y bueno, para empezar, ¿qué son los bifosfonatos? Los bifosfonatos son medicamentos utilizados para suprimir el recambio óseo, principalmente a través de su efecto sobre los osteoclastos. Actualmente los bifosfonatos nitrogenados son los más potentes y los preferidos en la práctica clínica. Estos se van a administrar por vía intravenosa para prevenir eventos óseos relacionados con malignidad y en formas severas de osteogénesis imperfecta. En este contexto, los que se utilizan son el pamidronato y ácido zoledrónico. Por otra parte, existen bifosfonatos nitrogenados menos potentes como el alendronato y risedronato, que se administran por vía oral y se emplean en trastornos óseos no malignos como la osteoporosis y la enfermedad de Paget. En osteoporosis posmenopáusica, cabe destacar que el alendronato y risendronato han demostrado reducir fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera entre 16% y 45%. Además de que el ácido zoledrónico intravenoso anual ha demostrado reducir fracturas vertebrales en 70%, no vertebrales en 25% y de cadera en 41%. Aunque existen distintas complicaciones asociadas al uso de fosfonatos, en esta presentación nos vamos a concentrar en una complicación relevante que es la osteonecrosis mandibular asociada a bifosfonatos, que es exclusiva de la cavidad oral, con casos raros reportados en lo que es el canal auditivo, la cadera, la tibia y el fémur. Entonces, ¿qué es la osteonecrosis mandibular asociada a bifosfonatos? Bueno, esta es una condición potencialmente debilitante y aún poco comprendida. Se presenta como un área de hueso expuesto en la región maxilofacial. Es frecuentemente refractaria al tratamiento, por lo que su prevención es fundamental. Puede progresar a lo que es una sinusitis maxilar secundaria, formación de fístulas intraorales y extraorales, secuestro óseo, parestesias secundarias y fractura patológica, generando una morbilidad significativa en el paciente. La osteonecrosis mandibular se relaciona exclusivamente con la cavidad oral, como he dicho previamente, aunque hay estudios reportados de su presencia en otras zonas, en el cual el papel de los glucocorticoides concomitantes es algo incierto, pero puede estar relacionado. Respecto a su epidemiología, tenemos los factores de riesgo estadísticamente significativos que incluyen la duración de la exposición al bifosfonato, número de infusiones, el uso de ácido zoledrónico, la extracción dental y la edad avanzada en el paciente. En pacientes con exposición intravenosa por malignidad, la frecuencia de la osteonecrosis mandibular oscila entre el 0,88 y el 1,15%. Sin embargo, se ha notado que este riesgo aumenta considerablemente después de una extracción dental, estimándose entre 6,7% y 9,1% en pacientes con antecedentes de bifosfonatos intravenosos. Adicionalmente, eso fue un estudio en Australia, porque ya adicionalmente en pacientes con exposición oral por osteoporosis, la frecuencia es mucho menor, entre 0,01% y 0,04%, y el riesgo posterior a una extracción dental también aumenta, siendo de 0,09 a 0,34. Ya con respecto a la fisiopatología de la osteonecrosis mandibular, esta no está completamente comprendida, especialmente el por qué se localizan los maxilares. Se postula que los bifosfonatos se acumulan en mayor concentración en los maxilares, puesto a que esta es una zona de recambio óseo mucho mayor que en el resto del esqueleto. La sobresupresión del recambio óseo puede comprometer la cicatrización mandibular tanto frente a una lesión como una extracción dental, como ante el microdaño fisiológico por oclusión. Los modelos animales no han logrado reproducir lesiones osteonecróticas sostenidas, aunque se ha observado mayor necrosis de matriz alveolar en grupos expuestos a el alendronato. La fisiopatología, por lo tanto, puede ser multifactorial, incluyendo lo que son la sobresupresión de angiogénesis, la alteración del funcionamiento de células de la mucosa oral, la flora microbiana, el efecto antiinflamatorio y la predisposición genética de cada paciente. Ya con respecto, antes de entrar más a detalle de la osteonecrosis mandibular, hay que tener en cuenta las condiciones que pueden ser similares a la osteonecrosis mandibular. Entonces, en primer lugar, tenemos la osteoradionecrosis. La osteoradionecrosis es causada por radioterapia en estructuras orofaciales, lo que genera un tejido hipóxico, hipocelular e hipovascular. Tanto como la osteonecrosis mandibular, estas dos comparten necrosis del hueso mandibular y susceptibilidad a infección secundaria. En lesiones de osteonecrosis mandibular se observan frecuentemente bacterias, especialmente la actinomyces, como en esta condición.
Por otra parte, tenemos las condiciones que me van a afectar como tal el recambio óseo. En esta tenemos trastornos genéticos como la osteomielitis mandibular, que puede desarrollarse, aunque raramente, en osteopetrosis y pigmodisocitosis, que son trastornos genéticos en lo que la función de los osteoclastos va a estar alterada. Esta me respalda la teoría de que la sobresupresión del recambio óseo es central en la fisiopatología poco entendida de la osteonecrosis mandibular. Adicionalmente, hay un rol de los fármacos y la generación de lo que es la osteonecrosis. En un ensayo clínico con ácido soledrónico o denosumab para metástasis óseas se reportaron casos comparables de osteonecrosis mandibular en ambos grupos. El denosumab es un anticuerpo monoclonal completamente humano contra el RANKL. Sin embargo, la osteonecrosis mandibular no ha sido reportada con otros medicamentos que reducen el recambio óseo, como lo son la terapia de reemplazo hormonal, ranelonato de estroncio, la calcitonina y moduladores selectivos de receptor de estrógeno. Por último, la condición similar a la osteonecrosis mandibular, tenemos la fosi-yaw, que ya no es común debido a que esta se daba por la exposición al fósforo blanco, que pues ya se fue suspendido, pero esta era una presentación clínica muy similar en la cual los pacientes presentaban una necrosis y desintegración del hueso mandibular, como pueden ver en las fotos. Em, se describió por una vía bioquímica en la cual se describía que el fósforo blanco se convertía en un compuesto muy similar a lo de los bifosfonatos nitrogenados modernos que me ocasionaban pues la afectación en el paciente. La condición, como dije, desapareció cuando esa sustancia fue sustituida y al igual que en la osteonecrosis mandibular, los primeros modelos animales no lograron reproducir completamente la enfermedad. Continuando con la revisión del artículo, se analizaron las implicaciones del uso de los bifosfonatos en diferentes escenarios clínicos de la práctica odontológica. Vamos a mencionar la parte de implantes, periodoncia, ortodoncia y por último endodoncia. En el área de implantes, el artículo señala que tanto los implantes dentales como las cirugías de injerto óseo pueden actuar como posibles desencadenantes de osteonecrosis. Sin embargo, cuando se analizaron estudios en pacientes que tomaban bifosfonatos orales, no se reportaron casos significativos de osteonecrosis. Solo se describió una pequeña dehiscencia en un caso aislado. De todas formas, es importante mencionar que estos estudios tenían muestras pequeñas, por lo que la evidencia todavía es limitada. Tampoco se pudo demostrar que claramente el uso de los bifosfonatos aumente de manera significativa la tasa de fracaso de los implantes. Había un estudio mencionado en el artículo que incluso estimó una tasa de falla cercana al 0.88% en pacientes con bifosfonatos orales. Algo interesante es que en modelos animales se observó que la aplicación tópica de bifosfonatos podría mejorar la osteointegración, lo cual hacía que aumentara el contacto hueso-implante. Pero a pesar de ese posible beneficio biológico, el riesgo potencial de osteonecrosis, sobre todo en pacientes con bifosfonatos intravenosos, hace que este tema se maneje con mucha precaución tanto en la práctica clínica como en la investigación. En periodoncia la relación es un poco más compleja y en cierto sentido paradójica. Algunos estudios encontraron que entre el 79 y el 84% de los pacientes con osteonecrosis presentaban enfermedad periodontal. Además, en ciertos casos, la periodontitis fue identificada como un factor precipitante. Esto probablemente porque puede llevar a extracciones, lo que aumenta el riesgo de desarrollar una osteonecrosis. Por otro lado, en modelos animales, los bifosfonatos redujeron la pérdida ósea alveolar. En ensayos clínicos en humanos, algunos estudios mostraron que el alendronato disminuyó la pérdida ósea periodontal, aunque los resultados no fueron completamente consistentes. Entonces, aquí vemos un punto muy interesante. Mientras los bifosfonatos podrían tener un efecto protector sobre el hueso alveolar, ese mismo mecanismo de supresión del recambio óseo es el que aumenta el riesgo de osteonecrosis cuando se realizan procedimientos invasivos. Por eso, el beneficio potencial siempre debe evaluarse frente al riesgo. Continuando en el apartado de la ortodoncia, el principal impacto de los bifosfonatos no parece ser la osteonecrosis, sino la alteración del movimiento dental. El movimiento ortodóntico depende de un equilibrio entre resorción y formación ósea. Como los bifosfonatos inhiben la actividad de los osteoclastos, pueden ralentizar o modificar este proceso. De hecho, se han reportado casos en los que el cierre de espacios fue menos eficiente y se observó más inclinación radicular que movimiento corporal. En niños con osteogénesis imperfecta tratados con bifosfonatos no se han reportado casos de osteonecrosis.
lo cual sugiere que la edad podría tener un papel protector. También se han propuesto suspender el medicamento antes del tratamiento ortodóntico, pero esto es algo controversial ya que los bifosfonatos tienen una vida media aproximada de 10 años, por lo que su efecto en el hueso persiste durante mucho tiempo. En el campo de la endodoncia, el artículo es bastante claro. En pacientes con antecedentes de bifosfonatos, especialmente intravenosos, el tratamiento endodóntico es preferible a la extracción dental, ya que este permite conservar la pieza y disminuir el riesgo de osteonecrosis. Sin embargo, debido a la supresión del recambio óseo, la cicatrización periapical puede ser más lenta o menos evidente radiográficamente. Se recomienda realizar el procedimiento de forma lo más atraumática posible, evitar la sobreinstrumentación y no realizar apicectomías, ya que estos procedimientos más invasivos podrían aumentar el riesgo. En este contexto, la endodoncia se convierte en una estrategia conservadora fundamental para reducir las complicaciones. Ahora vamos a continuar con el manejo de la osteonecrosis mandibular asociada a los bifosfonatos. Entonces, como definición diagnóstica, se confirma la osteonecrosis cuando hay un área de hueso expuesta en región maxilofacial que no cicatriza durante mayor o igual a 8 semanas y en un paciente en tratamiento actual o previo con bifosfonatos o que no tenga antecedente de radioterapia craneofacial. En cuanto al sistema de estadificación, tenemos al paciente en riesgo, que es el que está bajo el uso de bifosfonatos, pero no hay hueso necrótico visible. El estadio cero es cuando no hay hueso expuesto, pero hay síntomas inespecíficos como inflamación oral, infección o un alveolo post-extracción que no cicatriza. Estadio 1 es cuando hay hueso expuesto o necrótico que está sintomático sin infección. Y el estadio 2 es el mismo hueso expuesto o necrótico más la infección. Y dolor y eritema y puede haber o no secreción purulenta. El estadio 3 es cuando hay hueso necrótico extenso con fractura patológica, fístula extraoral, comunicación oroantral u oronasal y osteolisis extensa. Por temas de tiempo, solamente voy a nombrar los principales tres diagnósticos diferenciales que se deben descartar, en donde está la enfermedad periodontal, la gingivitis o la mucositis y la osteomielitis infecciosa. En cuanto a los estudios imagenológicos para el diagnóstico, se hace un estudio inicial, que es la radiografía panorámica, pero para una mejor evaluación o una evaluación más detallada, se utiliza la tomografía computarizada. Los hallazgos posibles van a ser la osteosclerosis, la osteolisis, el hueso denso irregular, secuestros óseos y falla de remodelación ósea. Ya entrando a hablar de la prevención, tenemos prevención antes de iniciar bifosfonatos, que es una evaluación odontológica completa, donde se van a tener unos objetivos, los cuales van a ser eliminar focos infecciosos, optimizar salud periodontal, ajustar prótesis dentales y completar procedimientos invasivos previamente. Idealmente, permitir la cicatrización de la mucosa entre 14 y 21 días. La prevención durante el tratamiento con bifosfonatos son controles odontológicos cada 6 meses y mantener higiene oral óptima y preferir endodoncia y evitar extracciones. En cuanto a procedimientos dentales, en pacientes que reciben bifosfonatos, especialmente por vía intravenosa, se recomienda evitar procedimientos dentales invasivos selectivos como la colocación de implantes, la cirugía ortognática y la cirugía periapical, debido al mayor riesgo de desarrollar la osteonecrosis mandibular. Sin embargo, si una extracción dental es inevitable, esta debe realizarse siguiendo medidas preventivas estrictas y se debe utilizar una técnica entonces lo más atraumática posible, realizar cierre primario mediante sutura para favorecer la cicatrización, considerar el uso de antibióticos profilácticos según el caso clínico y complementar el manejo con enjuagues antimicrobianos, se prefiere la clorexidina. En cuanto a la suspensión del bifosfonato, según las guías, los intravenosos se deben suspender mayor o igual a un mes antes de la cirugía, solo si la condición sistémica lo permite claramente, y los bifosfonatos orales, los de 3 años de uso, se deben suspender 3 meses antes y se deben reiniciar tras la cicatrización ósea. Como medidas adicionales preventivas está el suspender el tabaquismo, limitar el alcohol, mantener la dentición natural siempre que sea posible y el manejo multidisciplinario con odontología y oncología. En cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento médico con enjuagues antimicrobianos, con clorexidina al 0,12%, antibióticos sistémicos si hay infección, cultivo bacteriano especialmente para actinomisis. En cuanto al tratamiento quirúrgico,
Solo cuando sea necesario se pueden eliminar bordes óseos filosos, retirar secuestros óseos móviles, resección mandibular segmentaria en casos severos y cuando hay fractura patológica, pero hay que evitar la cirugía agresiva. En cuanto al manejo del bifosfonato durante la osteonecrosis, pues no hay evidencia definitiva, pero hay ciertas recomendaciones como evaluar el riesgo-beneficio sistémico, suspender solo si la condición médica lo permite, y algunas guías nos hablan de suspender mayor o igual a 3 meses tras el diagnóstico y reiniciar solo después de la resolución del cuadro. El enfoque terapéutico clave básicamente está basado en el manejo interdisciplinario, en el seguimiento cercano, en el control de la infección y el dolor. Y el objetivo principal es importante tener en cuenta que es básicamente el control sintomático, más no necesariamente la curación.